La concha de la cañarilla, la fuente del color más preciado de todo el Imperio Romano. من 5000 سنة أيام الفينيقية كانوا الفينيقية يجيبوا البواق ويكسروا ويصبغوا الصوف ويغزلوه ويطلعوا بالمراكب تبعهم ويروحوا على بلاد أوروبا على واحد. بالزيادة هالقد؟ ايه بالزيادة، بس هلا صرنا بدنا نحط الرماد. لشو الرماد؟ الرماد مشان يزكي اللون. يعني بيعطي لون أحسن هذا؟ ايه بحط الرماد يطلع اللون يعني. ايه هلا حطينا البواق وبدنا ننقعهم 9 أيام. Lo más interesante es que cuando extraes el color de la concha, en realidad no tiene color. Es una especie de líquido translúcido que debe pasar por un proceso químico antes de obtener ese tono púrpura brillante. ¿Cómo hicieron los fenicios para averiguar todo esto? Como ocurría con la fotografía de antaño, la exposición a la luz permite esa transformación mágica. La mucosidad de una glándula de este caracol marino contiene una sustancia de color añil, azul a primera vista. El bromuro parduzco que la cañarilla obtiene del fondo del mar se une al añil para producir un tinte púrpura que no destiñe y que se intensifica cuando se seca. Era un proceso infinito y muy caro que requería casi 250.000 conchas para fabricar 30 gramos de tinte. Se llevaba a cabo en los talleres imperiales de Roma para uso casi exclusivo del emperador. Todo aquel que intentase producir tinte púrpura fuera de las dependencias imperiales corría el riesgo de pagarlo con la vida. Los primeros musulmanes vinieron de la península arábiga, un entorno extremadamente árido en el que ya existía el culto a lo verde mucho antes del Islam. Por verde nos referimos a los oasis, donde podían calmar la sed, descansar, comer. En general, el verde se asociaba con la vida. La palabra persa para verde es la misma que para jardín y paraíso. En Medina, el profeta Mahoma reunió a sus seguidores tras un estandarte verde. Y hoy en día, muchos países islámicos tienen ese color en sus banderas. El color verde es muy importante para las culturas islámicas y ha llevado a los trabajadores a desarrollar técnicas que aseguren que ese color verde esté representado en el entorno. Los azulejos, los vidrios y la cerámica tienen matices verdes. Y lograrlo es muy complicado, porque el esmalte que usan para obtener ese color en la cerámica cambia de tonalidad una vez pasa por el fuego. La ciudad de Fez, en Marruecos, es famosa por los azulejos verdes que se fabrican aquí desde hace más de 1000 años. Este oficio se ha heredado de padres a hijos durante siglos. Para fabricar el color verde se necesitan varios ingredientes que elaboramos nosotros a partir de sílice y plomo. El primer paso consiste en fundir el plomo en unos hornos especiales, hornos químicos. Dejamos que se queme y unas 3 o 4 horas después se habrá convertido en polvo. Le añadimos sílice, muy fina y machacada, además de limpia. Y también un 7% de cobre.
Así es como obtenemos el color verde. ¿Voilà? El proceso de elaboración de los azulejos verdes no ha cambiado mucho desde el siglo XIX, cuando trabajar con metales tenía un aspecto mágico. El mundo islámico se valía de ideas novedosas, especialmente de la química, para elevar la sofisticación de sus técnicas. En aquel tiempo, la cultura islámica era mucho más avanzada que cualquier cultura europea. Y hasta cierto punto, los europeos confiaban en los conocimientos árabes. Muchos eruditos del momento estudiaban su idioma para poder entender la ciencia y la tecnología. En Europa se empleaban técnicas procedentes del mundo islámico para fabricar el color que llegaría a ser el más apreciado por toda la cristiandad, el bermellón. El bermellón es sulfuro de mercurio. Se parte de este último, o bien se funde el sulfuro, o bien se trituran juntos una vez mezclados. Estos elementos venenosos se combinan para producir un rojo puro, casi sagrado. Durante el proceso, los alquimistas encontraron un significado espiritual más allá del físico. Para ellos, el mercurio representaba el espíritu y el sulfuro el mundo material. Creían que de la unión de ambos obtendrían oro. La alquimia presentaba, sin duda, una connotación espiritual importante. Se purificaban sustancias, pero también tenía un lado práctico, muy pragmático. Cuando se referían a la alquimia, lo hacían en los mismos términos en que nos referimos nosotros a la tecnología química, un modo de fabricar cosas. En la Edad Media, gran parte del arte era religioso. Como el analfabetismo era muy elevado, la Iglesia encargaba casi todas las obras de arte para que los frescos, las vidrieras, los retablos y las imágenes ayudasen a transmitir la palabra de Dios. Los gremios eran los encargados de controlar la elaboración de los colores, de conservar los patrones. Los materiales eran caros y tenían que hablar por sí solos. Los gremios no permitirían que se adulterase la pureza de un color. El oro era un material muy caro que la gente no podía tener en casa, pero sí estaba en las iglesias. Sin embargo, no se utilizaba el oro por ser caro, sino porque reflejaba la luz. Eligieron este material por su valor teológico, más que por el económico. Para que el pigmento se pegue, utilizan huevo como agente espesante. Y a pesar de la conocida fragilidad de este, es increíblemente duradero. A partir del siglo IX, la mayoría de las imágenes se pintaban con témpera de huevo porque se seca muy rápido y el resultado es de una gran luminosidad y belleza estética. En las imágenes se pintan primero los tonos oscuros y después los más claros. El blanco refleja toda la luz y dicha luz representa a Dios. Por lo tanto, cuando pinto imágenes, estoy rezando con los colores, rezo pintando. Aidan ha dejado el bermellón para el final. El potaje del alquimista está listo. Cuando más lo machaques, más intenso será el rojo. Cennini decía que si lo machacas todos los días durante 100 años, mejor que mejor. En las primeras representaciones artísticas del cristianismo, el bermellón era el color más valorado. Se reservaba para los temas más sagrados.
Una imagen no representa simples personas, simple materia, simple creación, sino que se trata de personas y materia iluminadas por la gloria de Dios. La materia se transforma y brilla por la gracia de Dios, por su presencia.